Hola a todos, bienvenidos a otro evento de nuestro ciclo de seminarios 2025. En esta oportunidad tenemos la presencia de Patricio Colasso, que nos va a hablar de agujeros negros primordiales y su impacto en la cohomología. Este seminario es su primer seminario de doctorado. La comisión asesora encargada de evaluarlo, compuesta por el doctor Nelson Padilla, el doctor Diego García Lambas y el doctor Emanuel Galo, se encuentra presente. Con ustedes, el expositor. Muchas gracias. Bueno, como dije antes, gracias a Javier y a Omar que se encargaron de que todo esto pudiera andar de la mejor manera posible. Quiero introducirlos de que hoy vamos a tener un seminario un poco distinto, capaz va a ser un poco aburrido para la gente que sabe de cosmología, porque mi idea hoy es contarles un trabajo que hicimos en 2024, pero que lleguen preparados para poder entender el trabajo de pies a cabeza. Entonces, voy a tomar el atrevimiento de poder explicar cosas muy básicas para que lleguemos perfecto a poder entender. Si alguien tiene alguna duda durante el seminario, por favor, interrumpan. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre agujeros negros primordiales y la cosmología. Este trabajo lo encaramos con Nelson Padilla y Federico Estasicín, pero tuvimos un montón de otros colaboradores, a los cuales no voy a nombrar. Bien, vamos a estructurar el seminario más o menos de esta manera. Primero una breve introducción, donde espero perder a la gente que sabe de cosmología y atrapar a la gente que no sabe de cosmología. Después vamos a hablar un poco de los agujeros negros y de cómo hacer que existan en nuestro universo, cómo meterlos en nuestra cosmología. Y después vamos a hablar un poquito sobre la letra en sí misma y al final las conclusiones de lo que ha llevado estos 3 o 4 años de trabajo, 3 meses. Bien, entonces esas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Y sobre todo la última parte es que quiero que salgan indemnes sabiendo qué es un espectro de potencia y por lo menos qué hace referencia cuando yo diga espectro de potencias. Entonces, cuando nosotros pensemos en las componentes del universo, vamos a imaginar primero una torta, ¿sí? Y esa torta la componen normalmente 4 cosas, leche, huevo, etcétera, etcétera. La torta tiene distintos momentos de cocción, entonces van variando el volumen que esos ingredientes que nosotros pusimos, ¿bien? Pero son los 4 ingredientes que normalmente tenemos que componen la torta. Para expresar eso, en el universo vamos a utilizar un parámetro dimensional y vamos a poner la densidad crítica, que es, y la densidad ¿cómo decirlo?, de el ingrediente en cuestión, refiriéndome a la torta. Por ejemplo, ¿cuánto representa el huevo sobre el total de la torta? Entonces tenemos 4 componentes, ¿bien? Esas 4 componentes, que es otra manera de reescribir las ecuaciones de relatividad general en un universo de Freeman-Robinson-Walker, lo podemos encontrar en distintas fases. Por ejemplo, la primera es una energía oscura. Esta slide tiene un chiste, pero pocos lo van a entender. Tenemos la energía oscura, luego la materia, luego y por último la radiación. Esas son las 4 componentes que tenemos en el universo, ¿bien? La radiación a tiempos tempranos, bien que acá hay un 0, ese 0 hace referencia a tiempo presente. Entonces la radiación fue muy importante al comienzo del universo, o su densidad dominaba todo este presupuesto. Yo voy a pensar en esto como presupuestos, como si fuera un dinero, ¿no? Dominaba todo el presupuesto, pero hoy en día la radiación es prácticamente 0, entonces podemos no considerarlo en esta ecuación para lo que les voy a contar. Podemos pasar la curvatura para el otro lado, ¿sí? Para que nos quede una ecuación más simple, y a todo eso lo vamos a llamar sigma 0, ¿bien? La definición en realidad, perdón, delta 0. No, omega 0. El omega 0, vamos a pensarlo, en realidad es la suma de todas las contribuciones del resto de especies, pero se puede definir de esta manera, ¿bien? Y como recordemos que la curvatura es muy similar a 0, también podemos reescribir esto y decir que esto es muy similar a 1. Es para que no se pierdan las cuantitas, la hice parte por parte. Bien, ¿qué nos dice ese parámetro? Ese parámetro nos indica si es igual a 1, que vimos en una geometría euclídea, ¿bien? Donde en este triangulito el teorema de Pitágoras es fácilmente aplicable, ¿sí? Y si no, tenemos los otros 2 casos de una hipérbole o de una esfera. ¿Bien? Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo soy un observador acá y miro distancias lejanas, 2 cosas que están bastante lejos van a parecer que se acercan. Al contrario, en la silla de montar. Bien, entonces volvamos a la ecuación que teníamos antes, y ahora miremos el presupuesto de materia. La materia, tenemos 2 tipos de materias. Tenemos la materia oscura,
y tenemos los bariones, ¿bien? Acá representados por B y por DM. Entonces los reemplazo y en vez de poner materia pongo esas dos cosas. Bien, ¿cuál es más o menos el porcentaje ahora de que tenemos de eso hoy en día? Bueno, tenemos el 70% en energía oscura, el 4% en bariones y el 26% en materia oscura. Eso quiere decir de que de lo que nosotros conocemos, solo conocemos el 4%, prácticamente nada del universo. Y por eso hay muchas tesis alrededor de estas dos componentes. Bien, acá cuando yo miré por primera vez esto de los bariones, dije, bueno, ¿qué son los bariones y por qué les llamamos bariones? Me voy a meter en un tema que yo domino solo de oído, así que cualquier cosa capaz de Lema nos pueda dar una mejor mano con esto. Pero si nosotros tomamos bueno, no quiere volver para atrás. Si nosotros tomamos el modelo estándar de partículas, bien, acá tenemos los quarks y acá tenemos los leptones. Esto no lo miren. Y cuando nosotros hablamos de bariones, ¿sí? En realidad nos estamos refiriendo, los bariones son una parte más chiquita de lo que serían los hadrones. ¿Bien? Los hadrones son las partículas compuestas por quarks, que se pueden dividir en mesones y bariones. Pero sin embargo, nosotros siempre llamamos a todo este presupuesto bariones. Es porque dominan el presupuesto de materia de esta parte. Son protones y neutrones a ciencia fácil. ¿Bien? Los mesones se eliminan muy rápido en tiempos tempranos del universo, por lo tanto, hoy en día no nos interesa y por eso llamamos a esto todo bariones. Y cuando pensamos en protones y neutrones, en realidad solo estamos pensando en hidrógeno y helio, porque es lo que más abunda en el universo. Entonces, fíjense cómo este presupuesto está dominado prácticamente por una o dos cosas, pero en realidad tiene muchas más otras dentro. ¿Y por qué hago esta analogía? Bueno, porque de esta componente no sabemos nada. Entonces, ¿de qué está hecha? ¿Cuántos candidatos existen? ¿O cuáles son? Bueno, y acá viene la motivación. Para resumir más o menos todas las líneas de investigación alrededor de la materia oscura, está este hermoso plot que lo que nos muestra es lo siguiente. Hay gente que estudia gravedad modificada, modifica directamente las ecuaciones relativistas, ¿sí? E intenta darle un candidato a la materia oscura. También puedes usar bosones livianos, neutrinos, hacer cosas con supersimetría y cosas que entiendo un poco menos, tomar otro tipo de partículas o, en nuestro caso, usar cosas macroscópicas, como por ejemplo los primordial black holes. Y acá viene la pregunta que nos hacemos todo el tiempo en el grupo. ¿Hay una sola componente de materia oscura? ¿Hay varias? Bueno, resumimos los bariones, que átomos conocemos muchos debido a la tabla periódica, además tenemos otro tipo de bariones que no son bariones, que son mesones. Podría tranquilamente haber muchos componentes, pero nosotros estamos en realidad interesados en encontrar la componente más masiva de este presupuesto, o la componente más importante. Sin embargo, el trabajo que les voy a contar hoy en día, nosotros con agujeros negros hemos hecho dos cosas. Hemos usado toda la materia oscura como agujeros negros y hemos usado una fracción. Y en ambos casos hemos tenido buenos resultados. Esos resultados que les voy a contar hoy va a ser el segundo caso, cuando tomamos solo una pequeña fracción de materia oscura en agujeros negros y sin embargo podemos resolver algunas tensiones que tenemos en nuestro modelo actual. Bien. ¿Por qué usar primero black holes? Bueno, acá están un montón de trabajos que han intentado con este enfoque resolver tensiones que tiene nuestro modelo estándar de lambda cold dark matter. Y en particular, yo no les voy a contar ninguno de estos hoy, pero hemos metido en varios de ellos, por ejemplo, como semillas de campo magnético primordiales, o una controversia de Korsakoff, que lo vamos a contar un poquito más adelante. Bien, breve introducción ahora sobre etapas del universo. Tenemos el Big Bang. Fíjense que el universo de arriba sería lo que correspondería a un universo de nuestro modelo estándar, versus el universo de abajo, que es un universo que tiene agujeros negros primordiales. Ven que los agujeros negros primordiales nacen durante esta etapa que se llama inflación o era radiación. En este caso estamos en la era radiación acá. En la Dark Age, si ven, hay una gran diferencia. Y después cuando nacen las primeras estrellas y la evolución de las galaxias, ya es más difícil detectarlos. Por lo tanto, algo bueno que se puede hacer es buscar estos objetos a redshift alto. Redshift alto me refiero a esta parte. ¿Bien? Y por lo tanto tenemos que hacer un estudio de esos objetos. ¿Cómo los introducimos? Bueno, acá viene un poco la magia. Imagínense que nosotros tenemos un presupuesto de materia oscura, ¿bien? Un montón de plastilina. Y esa plastilina la podemos separar en bolitas todas iguales, a lo cual vamos a llamar una función monocromática. Quiere decir, vamos a hacer todos agujeros negros del mismo tamaño.
Pero también hay otra posibilidad, hacerlo un caso extendido, es decir, separarlo en bolitas de distinto tamaño, que sería el caso extendido donde tenemos agujeros negros muy masivos y agujeros negros menos masivos. Para pasar esto un poco más a funciones, lo voy a poner de esta manera. Un agujero negro de una única masa quiere decir que todo el presupuesto lo pusimos en una sola masa de agujeros negros, mientras que en el caso extendido tenemos muchas opciones, y entre ellas tenemos esta forma que es la que vamos a utilizar nosotros, que se llama Pre-Chester. Y para poder referirme a este tipo de funciones, porque existen infinita cantidad de funciones, vamos a tomar una masa, que le vamos a llamar masa de cutoff, que va a representar a toda esta función, ¿bien? Es como cuando ocurre el quiebre entre esta función y esta parte de la función, más o menos. Bien. Claro, ahora meter agujeros negros en el universo no es gratis. ¿Qué quiere decir eso? Que puede pasar muchísimas cosas que afecte a lo que nosotros observamos. Entonces yo meto de la nada infinita cantidad de agujeros negros chiquititos. Una pregunta posible sería, bueno, ¿por qué yo no veo ninguno en esta sala? Entonces claramente hay un límite de la cantidad de agujeros negros que yo puedo poner. Llevado a otro extremo es, bueno, si los agujeros negros chiquititos se evaporan por efecto de evaporación de Hawking, ¿por qué no veo un montón de luz por todos lados? Entonces, todas esas restricciones se pueden aplicar a estos modelos y Sureda en el 2021 hizo exactamente eso y mostró para cada rango de cada una de las restricciones que hay en la literatura, aplicarla al caso extendido. ¿Bien? Pero como obviamente es más fácil ver esto en una imagen y no tener que leer todo eso, vamos a ver este plot. Este plot lo que nos dice es, en el eje X tenemos la masa cutoff, que es esa masa que nosotros mencionábamos que representa al caso extendido, mientras que en el eje Y tenemos la fracción permitida luego de aplicar todas esas restricciones. El color azul y rojo son distintos sabores de agujeros negros, no le prestemos atención por ahora, pero si quieren centrar en uno, fijen en el rojo. Si fíjense que cuando toco acá arriba, quiere decir de que el 100% de la materia oscura puede estar hecha por agujeros negros. ¿Bien? Mientras tanto, mientras tanto nos vamos a tomar una zona por acá, que es una fracción mucho más baja del 100%. Bien. Bueno, ahora viene, sí, GW, Gravitational Waves, o sea, ondas gravitacionales. Es la restricción de ondas gravitacionales que está un poco en discusión y por lo tanto en el plot se decidió poner ambos casos. Bien, ahora una cosa que me pasa cuando yo explico cómo empiezo este trabajo y cómo meto los agujeros negros en una simulación es que empiezo a hablar sobre el espectro de potencias y nadie me entiende exactamente qué es eso y lo quiero resumir de la siguiente manera. Primero que nada vamos a pensar en qué es una fluctuación. Yo tengo una media y la diferencia de la media con la fluctuación, con la densidad local, a eso le vamos a llamar fluctuación. ¿Bien? Entonces, todos claros con eso. Buenísimo. Una forma de medir esa fluctuación es como hizo el telescopio Planck, donde vamos a medir fluctuaciones de temperatura. El fondo cósmico de microondas tiene prácticamente la misma temperatura, solo que tiene leves variaciones para un lado y para el otro. Entonces, mapeando el cielo, nosotros podemos estudiar esas fluctuaciones y pasarlo a una función. ¿Bien? Entonces, mapear un mapa en 2D lo podemos pasar a una función, una dimensión. Que es lo que vamos a hacer acá. Y ese mapa que nosotros conocemos, el 100B, le podemos ajustar mapas más simples, como armónicos, y podemos recrear ese mapa. Una forma fácil de pensar esto es lo siguiente, imagínense que tiene una canción muy complicada, la pueden separar en notas puras, simples, y entonces al separar cada una de las notas y ver cuál es la amplitud de esa nota, pueden formar de vuelta la canción. ¿Bien? Simplemente eso. Ahora, si nosotros coleccionamos ese espectro y vemos cuál es la amplitud, el cuadrado de esa amplitud es lo que nosotros vamos a llamar espectro de potencias. Y para que me crean, a partir de lo que voy a decir ahora, les preparé ese QR que no es mío, pero está bueno que lo escaneen, porque el espectro de potencias entonces contiene la información encerrada de la cosmología, porque la cosmología produjo ese mapa y por lo tanto el mapa nosotros medimos con el espectro de potencias. Modificar el espectro de potencias nos permite modificar la cosmología y viceversa. Y en ese mapa lo que van a ver, es para los que no tengan celulares, lo preparé acá. Acá está. Simplemente ese es el mapa y si nosotros modificamos el presupuesto de materia, ven que las zonas cambian o el presupuesto de energía oscura. Entonces, a partir de medir ese mapa, lo que nosotros podemos hacer es medir la cosmología. Bueno, después, bueno.
Entonces me queda muy fácil ahora convencerlos de que tenemos dos espacios. Tenemos un espacio de una caja llena de partículas que al mismo tiempo se condice con una función que nos vamos a llamar espectro de potencia y podemos pasar de una a otra. ¿Sí? Es como un poco si vieron Stranger Things. Hay un mundo y hay un mundo que es muy parecido y es análogo a lo que pasa. Entonces están conectados. Modificar uno es modificar el otro. Bien, esto es solo para convencerlos de cómo a partir de una fluctuación, ¿sí? Nosotros generamos o se generan las galaxias a posterior. En este caso estamos viendo las BAO, pero no me voy a meter en qué son las BAO ni nada de eso, simplemente quiero que vean que una fluctuación, que es como una onda, termina generando que la materia se forma ahí. Bien. Ahora que ya me creen, bien, vamos a cómo modificamos este espectro. Bien. Entonces, el primero que vamos a hacer, vamos a partir de un espectro de potencias. A ese espectro de potencias le vamos a poner un código que lo que hace es generar de esa función una distribución de partículas. Y de esa distribución de partículas que nos va a dar un set de posiciones y velocidades, lo vamos a introducir en un simulador cosmológico como lo es Swift. Y lo va a leer, lo va a evolucionar mediante gravedad, utilizando técnicas muy chetas para poder hacer que eso sea bastante preciso. Y luego nos va a dar unos outputs que va a ser cómo es el universo en ese momento que nosotros querramos. En este caso nos vamos a ver el universo a Redshift 9. Un segundito que puse esto, pero por bravo. Sí, comencemos con la letter, que es todo lo que ya tienen que saber, ya espero que me hayan creído. Bien, entonces, cuando yo estaba haciendo el doctorado, que lo sigo haciendo, el James Webb salió un paper que el James Webb encontró galaxias muy masivas a alto redshift que a nuestro modelo le costaba explicar. Entonces, si fijan en este paper, en este plot del AB, vemos que hay un corte en masas de Dial a 10 a redshift muy alto y hay galaxias que están por encima de eso. Estos son datos fotométricos. Eso quiere decir que esta estima de masa estelar que estamos viendo acá es tentativa, falta confirmación. Pero ya empezó a hacer ruido de que se encontraran galaxias tan masivas, tan alto redshift, siendo que esto no es lo que se predecía. De hecho, se puede hacer una estima, ¿sí?, con los telescopios pasados, y vemos que tanto Hubble da a redshift 9 y a redshift 8, esto es la densidad acumulada de estrellas, de masa estelar. Da valores mucho más bajos de lo que se encontró para James Webb. ¿Bien? Entonces, otro paper un poco más adelante, que es el que terminamos nosotros utilizando, es el de Paradash y Laja, que hacen un update espectroscópico. Entonces las masas están mucho mejor y encuentran esta zona verde, que como ven, tenemos dos líneas acá. Tenemos unas líneas azules y unas líneas negras. Las líneas negras representan un universo del modelo estándar, mientras que las líneas azules un universo levemente modificado con una inflación distinta, ¿sí?, que te genera esta diferencia. Las dos líneas, se fijan, hay una más gruesa y una más fina, tiene que ver con las formaciones, la eficiencia de formaciones estelares, cuántos bariones se van a convertir en estrellas. Y para un valor moderado, o sea, o esperado para ambos, fíjense que la línea negra no logra casi reproducir los datos, mientras que la línea azul sí. Entonces, si vos modificás un poco la inflación y además te seguís quedando y sos conservador con la tasa de formación, o la eficiencia de información, lográs explicar tranquilamente la parte verde. Y la negra es completa, todos los bariones se convirtieron en estrellas, cosa que sabemos que no pasa, entonces obviamente es para mostrarte que estás dentro del régimen permitido por Cold Dark Matter y entre este valor y este valor hay un montón de discusiones. ¿Bien? Buenísimo. Entonces, nosotros nos propusimos, bueno, uno de los efectos que tenemos cuando practicamos con agujeros negros y hacemos simulación y los estudiamos, es que formamos estructuras antes. ¿Se acuerdan el plot que yo les había mostrado antes de cómo era la evolución en el tiempo, que en la etapa de Dark Age aparecían cosas que antes no aparecían en el otro modelo? Bueno, entonces es algo sabido que al introducir agujeros negros estamos un poco mejorando el clustering en tiempos tempranos. Entonces, tomando una masa muy alta de agujeros negros de Dial a 4 masas solares y tomando una fracción muy pequeña, permitida, que es la máxima de esa linita roja, nos propusimos poder explicar esto. Y ahora va un poco cómo lo hicimos.
Nosotros tomamos primero una función extendida, que es el caso que les mostré antes. Luego, esa función extendida, cuando vos introducís agujeros negros, vamos a introducir una nueva perturbación. ¿Por qué? Porque los agujeros negros son discretos y masivos, y eso te introduce una fluctuación de producto del efecto Poisson. Y además de eso, como son muy masivos, cercanos a él el espacio se curva, entonces genera también fluctuaciones de su curvatura. Y basándonos en esta idea, que es el efecto que producen los agujeros negros, ¿sí? Que es esta parte que yo le mencionaba acá, es que vamos a hacer nuestra simulación. Una cosa súper importante que mucha gente me preguntó, es que nosotros no introducimos agujeros negros en la simulación. Nosotros solo simulamos el efecto de Tanner. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan la distribución de partículas que yo les había contado? Esa distribución de partículas es materia oscura, son partículas de materia oscura únicamente. Y lo que nosotros hacemos cuando modificamos el espectro de potencia que yo les mencionaba antes, es en algún punto acercar las partículas para que simulen el efecto de tener agujeros negros, ¿bien? Pero todas las partículas que nosotros simulamos son solo de materia oscura. Ese plot anterior se lo robé a la Cata Casanueva, que nada, es parte del grupo y ha venido a dar 2 o 3 charlas acá. Bueno, ¿cómo se ven estas simulaciones? Bueno, miren, esto es Redshift 9. Esto es Cold Matter, que es nuestro modelo usual, es nuestro modelo estándar, y si ven se ve una rejilla, una grilla, bien, de fondo en estas zonas. Esa grilla es normal porque cuando nosotros hacemos las condiciones iniciales, ponemos todas las partículas en una grilla y hacemos pequeños desplazamientos tales que terminen coincidiendo con la cosmología que yo le pedí. ¿Bien? Eso quiere decir que si nosotros vemos la grilla, quiere decir que todavía a la simulación le falta un poco eliminar esa condición inicial que pusimos a mano. Pero fíjense, cuando nosotros vemos el universo de FCT, esa grilla ya no se nota tanto, ¿no? Y eso es justamente porque el universo de agujeros negros primordiales pueden pensar que crece un poco más rápido, como si tomara Danonino y pegue el estirón antes, pero después llegan a la misma altura. Entonces, si se fijan, la grilla acá ya no la vemos. Eso es muy normal en redshifts más bajos, pero no en redshift 9. Bien. ¿Y cómo formamos estos agujeros negros? Bueno, el mecanismo para formar estos agujeros negros, ¿se acuerdan que había 2 sabores que yo les dije, que nos vamos a centrar solo en el rojo? Bien, es el Fixed Conformal Time. El Fixed Conformal Time es una manera de generar agujeros negros, no es la única, que en un tiempo fijo, durante la era de radiación, ¿sí? Lo puedo mostrar con un dibujito, burbujas de vacío se expanden y justo en la intersección de esas juntan la suficiente energía y densidad para que un agujero negro alcance la densidad necesaria para convertirse en uno. ¿Bien? Y por lo tanto no tenemos límites, o prácticamente no tenemos límites en la masa que pueden alcanzar estos objetos. Entonces, esto es un mecanismo muy copado para poder formar agujeros negros y de distintas masas, ¿bien? Dependiendo de cómo sea la colisión entre estas 2 zonas. Y justamente eso va a estar correlacionado en función del factor A, o sea, la masa del agujero negro está correlacionada en función de cuándo ocurre esto y de la densidad de ese momento. Bien. Obviamente esa fluctuación tiene que poder entrar en nuestro horizonte. No me voy a meter a explicar un poco mucho acá, pero a medida que el universo va evolucionando, el horizonte se va agrandando y permite entrar fluctuaciones de más alto orden. Y por lo tanto, cuando el agujero negro se da cuenta que es un pico de densidad y esto entra en contacto causal, eso quiere decir, imagínense que de la nada, la mejor forma de entender esto es lo siguiente, imagínense que de la nada yo acá tengo un reflector que me veo a mí mismo y digo, hay poca gente en este lugar, pero de la nada se prende la luz y yo veo que estamos muy amontonados, entonces la densidad es muy alta y ahí recién entro en contacto causal con todo el mundo y digo, estamos muy apretados. Y eso es lo que pasa un poco con los agujeros negros. Y luego ahí se forma directamente el horizonte de eventos. Bien. ¿Cómo modificamos el espectro de potencia, que es lo inicial que nosotros le damos a nuestro generador? Muy simple. El espectro de potencia es primordial, es lo que nosotros tenemos después que termine la inflación. Bien, entonces esto contiene toda la física que necesitamos saber luego de que la inflación termine. Y nosotros lo que podemos hacer es modificar levemente los modelos de inflación, usando inflaciones alternativas, tales que en una cierta escala, que la vamos a llamar K-pivot, logremos quebrar el espectro y crearle más potencia solo a esta parte. Para entender los ejes, acá dice espectro de potencias y acá dice K. ¿Qué es K? K es lo opuesto al radio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros pensamos en cúmulos de galaxias que tienen radios muy grandes, estamos pensando en K chicos. Pero si nosotros pensamos en
galaxias enanas, estamos pensando en K grandes. Entonces estamos por esta zona. Es el inverso K. Y nosotros podemos, con estos modelos de inflación alternativa, lograr quebrar el espectro acá y aumentarle la potencia. Y así, y solo así podemos formar agujeros negros en nuestro universo. ¿Se van a formar? No necesariamente, pero son las condiciones necesarias para que se formen. Esa escala son de 10 megaparsecs, sí. Esta línea porque va con la función de referencia. ¿Cómo? Sí, pero acá no tiene la función de referencia. Bueno, la cosa para adaptarlo. Fíjense cómo se quiebra el espectro, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Bien, entonces al agregar esta escala nueva, decís, bueno, pero este espectro nosotros lo observamos, pero el rango observable que nosotros tenemos de este espectro es por acá. Entonces estamos haciendo una modificación en un lugar muy lejano de lo que nosotros observamos con el 100B. Por lo tanto, esto introduce efectos que son los que a nosotros nos van a interesar sin romper las observaciones. Bien. Además, este efecto Poisson que les mencionaba, que es inducido debido a la presencia de estos objetos discretos y masivos, ¿bien? Que lo tenemos su forma de expresión acá, y dependen de la fracción de agujeros negros que le pongamos. Y por último, tenemos la otra contribución, que es de isocurvatura, ¿sí? Que esto lo sacamos del paper de Liu and Brown 2022, que siguen las fluctuaciones siguen una evolución levemente distinta a las otras fluctuaciones que teníamos. Entonces acá está cómo poder hacer el formalismo para poder llegar. Y esto va a depender de la masa del agujero negro, el modelo que le pusimos y la fracción que tomemos. Sí, vamos, teníamos una duda. Muchas gracias. Comentario trabó mi presentación. Entonces, el espectro total que nosotros tenemos es el espectro primordial más el efecto de Poisson, que también tenemos un espectro asociado a ello, y también el espectro de isocurvatura. Con esto, las tres sumas del espectro nos da la línea roja que tenemos acá arriba. La línea azulcita que tenemos acá es el modelo de materia oscura normal, que nosotros asumimos que decae debido a todo lo que observamos en todo este rango. Luego tenemos la modificación del efecto Poisson, luego tenemos la modificación de isocurvatura, y si sumamos la línea azul, y además el espectro quebrado, que es lo que nos da los modelos alternativos. Si nosotros sumamos lo celeste con lo negro, con lo verde, nos da la línea roja. ¿Bien? Y abajo tenemos el cociente entre la línea azul y la línea roja para que vean cómo en escalas muy chiquitas de K termino mejorando o incrementando la potencia. Ahora, esta función es la que a nosotros nos interesa, porque vamos a hacer un universo con la línea azul y vamos a hacer un universo con la línea roja que respeten esa cosmología que nosotros acabamos de agregar. Estos son los parámetros de la simulación que les voy a contar hoy. Tienen aproximadamente 205 megaparsecs, 1024 partículas al cubo. Le arrancamos a redshift 127 y la masa de los agujeros negros, la masa cut-off, que es la masa representativa de la función extendida, es de 10 a la 4. La modificación la hicimos en K pivot igual a 10, como les mencionaba antes. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, como yo quiero resultados de masa estelar, pero yo simulé materia oscura, voy a hacer una breve aclaración. Imagínense que las galaxias tienen un halo, una especie de esfera que cada galaxia tiene su esferita de materia oscura que la mantiene y la estabiliza. Y yo solo tengo esa esfera, no tengo la galaxia. Entonces, lo que puedo hacer es un abundant matching, o sea, puedo matchar abundancias de halos, o puedo hacer algo mucho más simple, que es simplemente decir, bueno, si yo tengo un halo más grande, ahí va a venir una galaxia más grande, y simplemente hacer un cálculo mucho más simple de esta manera. Entonces vamos a tomar la eficiencia en formación estelar, que quiere decir cuántos bariones se van a convertir en estrellas, cuántos bariones tengo sobre el total de materia, y
cuál es la masa de materia oscura de cada uno de los halos. Entonces, con esta simple conversión digo, bueno, un halo de masa tanto va a tener una masa estelar de tanto. Y haciendo simplemente, usando por ejemplo un programa como Rockstar que identifica estructuras en un dado redshift, que es, bueno, cuántas de esas pelotas de materia oscura tengo en mi simulación para un lado y para el otro, yo lo que puedo hacer es obtener ahora una estima de la masa estelar. Y ahora, como necesito compararlo con algo acumulado, puedo simplemente sumar toda la masa por encima de un cierto valor, ¿sí? Y obtener el plot que les voy a mostrar a continuación. Es importante decir que cuánto es este parámetro, ¿qué me dice ese parámetro? Bueno, si tomamos un valor como 0,2, que es el razonable, ¿sí? Es una manera de decir, bueno, el 20% de los valores se me va a convertir en estrella. Buenísimo. ¿Y cuál es el máximo permitido? Bueno, según este trabajo es 0,32. Entonces, vamos a probar con los dos valores y vamos a ver cuál de los dos modelos puede explicar mejor los datos. Y lo que obtenemos es lo siguiente. En este plot tenemos la densidad acumulada de estrellas, ¿bien?, más grande que una cierta masa, versus la masa estelar. En las líneas naranjas tenemos los modelos de Colder-Matter, los modelos que son del modelo estándar. Mientras tanto, en azul tenemos nuestros modelos con agujeros negros, y en verde tenemos la misma área que yo había pintado antes en Parallax y en Laja, que eran los datos de las galaxias que había encontrado el James Webb, actualizados con espectroscopía. En todo esto en Redshift 9. Si se fijan, la primera línea naranja, que es Colder-Matter con la formación, con la eficiencia de formación estelar moderada, 0,2, falla en explicar los datos, no toca el área verde. Mientras que la que sigue explica marginalmente los datos y somos extremadamente buenos en esa puntita. Mientras, y esto es con la máxima eficiencia estelar, esto quiere decir con el 0,32 que se permitía. Mientras que la azul es una solución convincente, porque está bien, uno esperaría que logre capturar todo esto, pero estos datos tienen bastante margen de error. Y además, si se fijan, explica bastante una zona de ello. Y el drama con esto es que me dicen, bueno, pero claro, aumentaste la formación hasta que te fue convincente, digamos. Bueno, pero en los casos de agujeros negros primordiales, nosotros hicimos esto con el máximo valor permitido, pero para el Colder-Matter, no para la formación con agujeros negros. Cuando vos introducís agujeros negros, capaz hay procesos de feedback que nosotros no estamos teniendo en cuenta y que pueden mejorar o empeorar la formación estelar. ¿Bien? Por lo tanto, ese parámetro de 0,32 podría ser incluso más grande para agujeros negros. Y sin embargo, explica cómodamente los datos. También otra manera de hacer eso es que si nosotros aumentamos el sigma 8, que es un parámetro cosmológico, nosotros podemos mejorar también, podemos solucionar también esta tensión, pero reemplazaríamos una tensión con otra. Hoy en día se encuentra que sigma 8 a redshift bajo, o sea, más actual, es un valor mucho más bajo del que se encuentra con el 100B. Entonces, aumentar este parámetro solo introduciría más tensiones. ¿Bien? Pero bueno, también funciona para poder explicar estos datos. Y de chapa nos salió, y como nosotros tenemos agujeros negros que ponemos al comienzo del universo, esos agujeros negros podrían ser tranquilamente semillas de agujeros negros supermasivos. Todos sabemos que los agujeros negros supermasivos hoy en día no tienen una explicación convincente, en cierto punto, que nos dé de una manera conocida la masa que nosotros podemos ver en agujeros negros que están en el centro. Solo para hacerle un súper resumen, les puse este plot donde el summary es que tenemos que tener semillas entre el rango de 10 a la 3 a 10 a la 5 para que los agujeros negros en estos distintos redshifts logren formar la población de agujeros negros supermasivos que tenemos hoy en día. Entonces, una idea que se nos ocurrió es, bueno, nosotros ya logramos explicar más o menos marginalmente la masa estelar extra que encontramos a redshift alto. Y además tenemos los agujeros negros del principio del universo. ¿Qué pasaría si nosotros agarramos y tenemos una función de masa de agujero negro y vemos cuántos tenemos, tal que ese número coincida con la cantidad de galaxias de 10 a la 10 masas solares que nosotros encontramos? Porque más o menos suponemos que las galaxias de 10 a la 10 masas solares tienen un agujero negro masivo en el centro. Entonces, si vos haces ese cálculo entre cuántas galaxias tenés que deberían tener un agujero negro supermasivo y cuántos agujeros negros tenemos nosotros, nos da que justo tiene un match en esta masa, 7 por 10 a la 4. Y o casualidad, eso entra justo en el rango de semillas necesarias para poder formar estos supermassive black hole. De una manera que no tengas que agregarle que coman un montón durante los primeros momentos o tengas que modificar
extremadamente las tasas de acreción. Por lo tanto, esto nos salió bastante bien y pudimos concluir en este trabajo 3 cosas muy importantes. La primera, que es algo que no les conté, que corresponde a todos los primeros 2 años, es que nosotros para simular la línea roja que yo les mostré antes, tuvimos bastante problemas porque no están hechos los generadores de condiciones iniciales para simular espectros que crezcan, ¿sí? Entonces, toda la primera parte fue, bueno, logramos realmente poner el efecto de agujeros negros dentro de las simulaciones. Bien, eso fue uno de los primeros grandes avances. Luego, logramos con esto explicar abundancias. Vamos ahora a encontrar una de las pruebas que nosotros tenemos para los agujeros negros, que logramos mejorar la abundancia a redshift alto. Si las observaciones en el futuro indican que hay menos estructura de la que correspondería, entonces esto sería una clara muestra de que nuestro modelo está restringido. Entonces podemos restringir ese plot que les mostré de los distintos sabores de materia oscura, lo cual también está bueno. Y por último, que también sirven muy bien como semillas de supermassive black holes. ¿Y esto termina acá? No, porque esto pasó hace 2024. Y como me atrasé en darles el seminario porque quería hacer otras cosas, hay un montón de trabajo extra que hemos hecho que no quería dejar pasar y hacer un pequeño spoiler de lo que viene en el seminario 2, que no sé cuándo lo voy a dar, pero algún día. Primero que nada, caracterizamos estos halos de materia oscura, un trabajo que estamos haciendo con Pablo López, donde vemos qué realmente son distintos estos halos entre una simulación y otra. ¿Bien? Más o menos para que se vea, esto es Redshift 0.5, y acá en este eje, no les puse los ejes, o se borran, bueno, no importa. En este eje tenemos el parámetro de spin y el parámetro de concentración. En este eje que tenemos acá es spin, este eje es concentración. Y si se fijan, estos son 3, 4 rangos de masa distintos de halos de materia oscura. Como verán, la nube roja tiene concentraciones súper altas comparado con la nubecita azul, que es de color matter. Y esto se va volviendo cada vez más parecido a medida que te vas a masas de halos más altas. Esto quiere decir que halos muy chiquitos son súper concentrados, lo cual está muy bueno porque, ¿se acuerdan que yo les dije que podía ver distintos modelos de feedback? Esto de que cómo se enriquece el medio. Bueno, si vos tenés mucha concentración, eso correlaciona con un potencial muy hondo, y por lo tanto cuando una supernova te explota y te expulsa el gas hacia afuera, bueno, depende del potencial si tú la expulsas hacia afuera o no. Entonces, capaz que puede mantener esa metalicidad nueva encontrada dentro del halo y por lo tanto mejorar la formación. ¿Bien? Pero está todo eso en veremos. Esto en Redshift 1 para que vean cómo cambian las nubecitas. Ven cómo se va achicando. Otro trabajo que hicimos, esto fue muy bueno porque lo presenté en Suiza después que habíamos ganado el Mundial. Entonces, frente a aproximadamente 60 personas totalmente extranjeras, y creo que solo estaba Festa, sin acá Argentina y yo, terminé la presentación con Messi levantando la copa como correspondía. Y este fue un trabajo que hicimos cuando yo fui la primera a Holanda, que tiene que ver con utilizar los agujeros negros supermasivos como semillas de campo magnético. Y solo tengo para mostrarles este hermoso plot, que lo que muestra es, en el fondo tienen la densidad de una simulación que se llama Flamingo, y esa densidad, nosotros como la densidad de esa simulación es materia oscura, nuestros agujeros negros están compuestos o sea, la materia oscura está compuesta por nuestros agujeros negros, entonces podemos cargar los agujeros negros y obtener algo así como un potencial, y vemos que el potencial coincide muy bien con zonas súper densas de materia, y esto podría utilizarse en tiempos muy tempranos para poder generar los campos magnéticos que nosotros vemos hoy en día como semillas, que después por otros mecanismos como batería Birman, etcétera, terminan creciendo y creciendo. Bien, pero esto es una buena manera de poder hacerlo. Pero se lo voy a contar en el segundo seminario. Y por último, el trabajo que mandamos hace poquito y creo que se publica en una semanita, es una comparación. Encontramos una forma de testear estos modelos a través de cúmulos, donde nosotros tenemos mucha más subestructura. Recuerden que esto forma mucha más estructura que les mostraba antes, y esa subestructura extra vieron que los cúmulos te generan un efecto de lente, que si se acuerdan de la primera presentación yo dije que había una slide que era graciosa, era porque decía materia, había un efecto de lente entre la materia y su sombra. Ese efecto de lente se ve modificado cuando vos tenés más subestructura, es como si la lente estuviese sucia. Entonces, ¿qué tanto efecto causa esta subestructura extra en una lente? Nosotros lo podemos medir, lo podemos
utilizar para poder probar estos modelos y restringirlos, y esta fue la idea de este trabajo. Pero para no seguirlos aburriendo, estas son las funciones de masa, que si ven la línea azul son los modelos actuales de Lambda Coordinate Matter, mientras que la naranjita son los modelos mejorados por agujeros negros. ¿Sí? No voy a explicar todo el plot, pero solo quiero que vean que para masas, acá dice masa de halo, y acá dice masa de subhalo, y acá es como una densidad numérica. Entonces vemos que para este rango tenemos mucha más cantidad de estructura que para este. Entonces todo esto podría ser efecto que nosotros podemos llegar a ver en un cúmulo de galaxias. Pero también se lo voy a contar más adelante. Lo que no quiero que se pierdan es que, bueno, ¿es posible detectar las diferencias? Sí, con estadísticos o, fíjense, a simple ojo se nota, este es el mismo cúmulo en 3 simulaciones, en Lambda Coordinate Matter, el modelo estándar, NBLUE, que es un modelo donde simplemente modifiqué la inflación, pero no produjo agujeros negros, y otro que es donde la inflación está modificada y se formaron agujeros negros. Y fíjense cómo hay muchísima más cantidad de puntos acá que acá, se ve, ¿no? Entonces, a simple ojo ya lo podemos hacer. La pregunta es cómo podés hacer esto para estadística y, por ejemplo, meter este trabajo dentro de Rubin, que va a tener un montón de estadística. Pero como yo no me quedé convencido con esto, y Nelson había dado el seminario hace 2 semanas y me robó uno de mis plots que yo les quería mostrar, que para mí hacía muy evidente las simulaciones, me puse a hacer esto. Entonces, si escanean con sus celulares, van a poder, una de las cosas que yo creo que está bueno cuando uno hace el doctorado es dejar herramientas para que el resto pueda usar. Y una de las herramientas que hice es, hice este pequeño código para que, sin importar la simulación que tengan, puedan verla. ¿A qué me refiero con verla? Bueno, esto lo dejé acá. Cuando yo hablo de ver una simulación, esto está en un repositorio GitHub, y todos pueden usar este código sin importar la simulación que tengan. Y si ustedes tocan a uno de estos, que es la simulación completa o los distintos halos, voy a empezar por un halo, nosotros podemos, bueno, esto andará ahí. Nosotros podemos ver cómo son los distintos halos. Les juro que esto anda mucho más rápido. Pero en su celular lo pueden hacer también. Y explorarlos por dentro también. Y ver la diferencia entre agujeros negros, un universo con solo inflación distinta, y un universo normal. Y ven que se ven algunas diferencias. Por ejemplo, estos puntitos acá no está. Y es el mismo halo. Y también lo podemos hacer con la simulación completa. Esto es algo que está muy bueno porque a veces, no sé, uno está muy metido en los códigos, las cosas no son visuales, y eso está bueno también para poder contarle a la gente que no es tan interesada en astronomía, como capaz nosotros. Y esto es un universo simplemente de materia oscura y sus diferencias. Pueden moverse y pueden jugar en el celo también con esto. Bien. Nada, después mírenlo y jueguenlo. Está en GitHub. Así que nada, muchas gracias. Preguntas ahora, comisión asesora, directo. Preguntas y comentarios. Gracias. Bueno, estuvo muy lindo el seminario. Gracias. Cuando vos modelás, ponés los perfiles estos de masas, los ponés directamente sobre ecuaciones perturbadas linearizadas de la ecuación de Einstein. No te terminé de escuchar tu Vos, para poner estos perfiles de masas, sabés cómo se congregan. Lo ponés sobre perturbaciones linearizadas de la ecuación de Einstein, estas simulaciones. Sí, nosotros introducimos la perturbación sobre el espectro lineal, y al meter eso, vos cuando haces la teoría de perturbación del trial PT, que es perturbación lagrangiana, lo que haces es agarrar la grilla y con Seldovich modificas levemente el potencial y vas moviendo las partículas en función que te quede el mismo. Así que sí, lo hacemos sobre la parte linealizada. Pero como estás tomando 3 LPT, estás tomando 2 órdenes más, capturas un poco de la no linealidad de eso. Ok. Y no habría o sea, porque estos son objetos compactos en principio. Sí. Entonces, más allá de que vos decís, bueno, lo ponés como partículas de masa, o sea, son tus nuevas partículas, van a tener la masa de estos agujeros primordiales. No van a tener la masa de los agujeros. La masa de todas las partículas de la simulación van a ser exactamente iguales,
simplemente que como el campo gravitatorio va a ser levemente distinto, va a acercar partículas y va a alejarlo, cosas que cuando vos lo pasás a Fourier, el campo, el potencial, siga la distribución como si tuvieras partículas. Ah, ok, bien. Pero estas partículas, de hecho, son más pesadas que el agujero negro de 10 a la 4. Tienen, por ejemplo, masa de 10 a la 6. Bien. Ok. Bueno, no, por mi lado. Pero estamos interesados en algún momento de explorar. O sea, hay muchos trabajos que no tenemos idea, pero lo que pasa es que el tiempo es finito y yo soy uno solo. Y eso solo me obligan a hacer cosas. Pero la idea sería o sea, poder generar una especie, junto con la materia oscura, de partículas y hacer una simulación muy, muy de alta resolución para poder ver realmente estos efectos de cómo... Pero bueno, hay que hacer muchísimas cosas para eso. Otra posibilidad, no sé, es ver este efecto en zonas locales. El grupo Nelson tiene unas simulaciones que se llama Cielo, un set de simulaciones donde podemos ver cerca de la Vía Láctea cuál es este efecto de tener estos agujeros negros y poder restringir estos modelos haciendo esto. Entonces, súper interesante. ¿Tenés idea si estos agujeros negros primordiales cuando se hipotetizan? ¿Hay algún rango del spin que deberían tener? ¿Qué es lo que se asume actualmente? La realidad es que esa pregunta creo que sería más para el Nelson. Él ha visto distintos spines. Sí, lo que yo recuerdo es que cuando vimos la parte de campos magnéticos, hay agujeros negros que cuando se te forman, como se te genera el colapso, mantienen los spines dentro, entonces rota muy rápido, y otros que, por ejemplo, colapso estelar, no lo hacen. Entonces había unos que tenían cero y otros que tenían más cercano, ¿no? Y hay agujeros negros muy chiquititos, de Ryan Nostro, que se puede formar, que mantienen un spin muy alto, igual a 1, y eso ayuda o desayuda a mantener la carga. Entonces, la respuesta sería, es muy depende del modelo de formación y de la masa del agujero negro y cómo se forma. Pero Nelson, no sé si querés agotar algo. Un poco. O sea, nosotros no vemos el spin del agujero negro primordial colapsado cuando entra en contacto causal, pero hay papers que te muestran que eso puede tener un spin no cero, pero varían un montón, ¿sí? Pero ponen que eso es punto 3, chiquito. Pero si se forman por colisión de alta energía, así justito después del spin, ahí con Saulo Carneiro, ahí él proponía que pueden tener spin 1, por ejemplo. ¿Bien? Pero son de masa Planck, son muy chiquititos. Que No son nuestro... claro, no los podría poner, los puedo usar para hacer la fuente de campo magnético. Claro. Claro, y después están los estelares que por acreción pueden subir un montón. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vos, Fede, tenías una pregunta. Público en general, ahora sí. Gracias. Linda charla. Gracias. Una pregunta medio teórica. El hecho de que los agujeros primordiales metan ruido Poisson en el espectro de potencia es trivial. Tenés que calcularlo, de hecho, si te fijas en el plot que había mostrado, hay una parte que tiene un decaimiento debido a que justamente, si bien es trivial la fluctuación, debido a que son partículas masivas, no es trivial meterlas porque tenés el problema del horizonte y tenés que ver dónde hacerlo. Y de hecho, Al margen de eso, no sé si estás hablando del plot en el que sumas todas las contribuciones al espectro. sí, Mi pregunta es que no me termino de imaginar, aquí yo no entiendo realmente lo que es un agujero negro primordial, pero es una partícula muy masiva. ¿y por qué Muy por compleja. qué te introduciría ruido? O sea, no contribuiría al clustering, Porque si te forma, o sea, tenés la misma probabilidad que se te forme en cualquier parte del universo. Entonces, como la fluctuación en algún punto es estocástica, eso termina generando un efecto Poisson. es algo que te queda directamente de la inflación. Es algo que heredas de la inflación. Al producir, por ejemplo, viste estas burbujas que yo mostré antes, esas burbujas siguen la misma fluctuación primordial que nosotros teníamos. Ese blue index que se forma posterior a la inflación alternativa, lo que termina pasando es que introduce ruido en todas las escalas. Y entonces la posibilidad de tener agujeros negros o que se formen acá o se forme acá, termina siendo algo estocástico. Y eso es análogo a pensar en una espectro de potencia de Poisson. No sé si contesté muy bien tu pregunta, pero si no, capaz. Si no tenés este proceso.
Buenas, Pato. Tenía dos preguntas. Y si es muy larga la respuesta, me contás después del seminario. No pasa nada. Porque pasa que me llamaba la atención de cuando tenían las curvas rojas, la curva negra, azul. O sea, primero que nada, porque yo entendí que la curva azul era simplemente materia oscura o universo que solamente tenía materia oscura, se me olvidó mucho, pero la primera pregunta era por qué caía, que lo último me conté después del seminario. Y la segunda pregunta era, me llamó la atención cuando decías que vos intentabas calcular el efecto que hacían los agujeros negros primordiales, pero en tu simulación no metías agujeros negros primordiales. Pero eso, de última, como los agujeros negros primordiales vos lo describiste como partículas, ¿no estaría afectando este porcentaje de materia bariónica, materia oscura y todo eso? Bien, creo que entendí tus dos preguntas. La voy a responder de la siguiente manera. Vos en la caja de partículas solo tenés partículas con masa, que son todas iguales. Esas partículas con masa tienen el mismo presupuesto que tiene el omega mater. Y el resto lo arreglás, viste que te quedan dos partes de la ecuación, omega mater y omega densidad. En energía oscura. Entonces, entre esas dos cosas, vos generás tus partículas, y en este caso no tiene variones ni siquiera la simulación. Entonces son simulaciones que no pueden producir ni siquiera galaxias. De hecho, ahora vamos a intentar hacer una simulación con variones incluidos. Cuando nosotros metemos los agujeros negros hay dos maneras. Una sería crear otra partícula con otra masa distinta que tenga una distribución de masas, tipo agujeros negros chiquitos, agujeros negros grandes. ¿Qué pasa? Por una cuestión de numérica y resolución, tus partículas, si vos querés generar a los grandes, tenés que usar muchas partículas y esa distribución de materia se va a dar para todos igual en función de cuántas partículas pongan. En este caso nosotros pusimos 1024 partículas al cubo. ¿Son muchas partículas? Sí, pero bueno, depende para qué. Cuando nosotros hacemos eso y distribuimos el presupuesto de materia, nos quedan partículas que tienen más o menos la masa de 10 a la 6 masas solares. Eso quiere decir de que es muy masiva la partícula. Y nuestros agujeros negros tienen 10 a la 4, o sea, 2 órdenes de magnitud por debajo. Entonces, si yo pusiese una partícula de materia oscura más liviana que le diga, estos se llaman agujeros negros primordiales, el efecto sería peor, porque yo debería hacer que estas partículas sean extremadamente chicas, capaz del tamaño de átomos. Entonces estoy órdenes de magnitud lejos de eso para poder hacer que el agujero negro realmente tenga el peso que tiene. Entonces lo que se suele hacer, una solución entre medio, es, bueno, modifico el potencial gravitatorio para que el potencial haga de cuenta que tengo zonas con densidades muy altas y esas zonas van a traer más partículas. Entonces, bueno, ¿y nosotros cómo simulamos eso? Bueno, como nosotros tenemos esta grilla de partículas, decimos, bueno, ahora tengo que hacer una gravedad un poquito que parezca un poquito más fuerte. Entonces voy a acercar un poco más la partícula y esa configuración es análoga a hacer una configuración donde vos tenés partículas con muy buena resolución y otras partículas muy grandes. Eso más o menos sería el problema. Y la segunda es por cómo está construido el espectro. Los modelos de inflación te meten ruido en toda escala y tenés una inflación que para toda escala va a tener una cierta fluctuación en función de su propio valor, de su propio tamaño, por así decirlo. Cuando lo ves para abajo, que es una pregunta también que me hizo Marcos, es porque vos estás sumando no solamente la contribución de, lo puedo mostrar con la ecuación, fácil, perdón, es acá. No solo con la contribución de cómo va el K, sino también con ese espectro de hipótesis que modela todo lo que vos sabes de inflación, que te introduce vuelta. Fíjate que acá yo tengo una perturbación en escalas muy chicas, muy alta, muy baja, versus la escala muy grande, muy alta. Pero como, ¿te acordás con Mogorov? Como las nubes que grandes se parten en nubes más chicas y van distribuyendo su energía, algo muy similar. Entonces, yo logro tener perturbaciones muy altas que tengo que distribuir en grandes escalas y perturbaciones muy chicas que tengo que distribuir en pequeñas escalas. Si vos más o menos pensás en escala y en poder, en potencia, logro balancear el universo de tal manera que eso sea como una línea recta. Y eso es un aspecto invariante de escala, que es algo que se obtiene directamente de la cosmología. Entonces, esta línea en caída tiene que ver con eso. Capaz, es la manera más simple que tengo de poder transmitirlo, digamos. Pero no la más formal de... Hola, Pato. Gracias. Hola. Consulta, ¿cómo eligen o de qué depende la escala de pivot en el espectro de potencia? Es una buena pregunta. Hay muchos trabajos que vos podés modificar la escala de pivot. De hecho, el trabajo que les mostré al principio de Paradaja Andaja, que nadie me lo dijo, pero es como, che, ellos lo pueden explicar mejor. No es que lo pueden explicar mejor. Habían hecho el K-pivot a K igual a 1. Y eso lo que hace es introduce
mucha más potencia que capaz está limitada por las observaciones actuales que nosotros tenemos. Entonces es un poco hacer trampa. El KPI lo puedes elegir en principio libremente, siendo que vos lo puedes justificar con inflaciones alternativas. Así, bueno, yo tomo este modelo de inflación que me da un N-Blue, que es este espectro extra que tengo cuando quiebro, y además un KPI. Entonces, un poco el espacio de parámetros libres para hacer eso es bastante amplio y vos podés modificarlo y jugar como quieras, pero K igual a 10 es un buen valor porque está bastante lejos del rango observable, pero sí entra en realidad lo podés mover, dependiendo de la combinación esta. Una última pregunta. Esto, o sea, los agujeros negros te producen más subestructura, ¿puede ser? Sí. Y eso, o sea, viste, al Cold Dark Matter uno le quiere sacar galaxias, le mete feedback, qué sé yo. ¿En este caso es un problema o lo puedes...? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque uno a veces tiene más subestructura en Cold Dark Matter y hay problemas porque tenemos mucha subestructura, entonces ¿cómo la limpiamos? Pero esa subestructura es visible. Entonces, la parte que nosotros no mostramos hoy, que lo que quería cuando el segundo seminario, es que parte de esos halos... ¿En el Cold Dark Matter es visible? En la Cold Dark Matter, cuando nosotros tenemos el problema de que tenemos mucha subestructura, que es mucha subestructura brillante. O mucha subestructura que después no tiene un correlato brillante porque nosotros vemos galaxias o cúmulos de galaxias y no vemos toda esa subestructura. Estos halos serían halos oscuros, que quiere decir que existiría la cantidad de partículas, la cantidad de partículas como un aglomerado, pero eso no tendría un correlato con la masa estelar. Entonces no tendrías un problema en ese sentido de tener más subestructura de lo que nosotros esperamos. Le damos un aplauso.